decimales. Entonces voy a empezar a explicar esto nuevamente. Aunque ayer expliqué un poquito, pero no alcancé como a cerrar muy bien la idea. Entonces, No alcanzamos a nuevamente, hacer ningún ejercicio de esto. sí, por eso ahora vamos a comenzar de aquí, ya porque esto igual toma mucho tiempo en explicarlo. Entonces, división de números decimales. Para dividir números decimales se puede transformar el dividendo y el divisor en números enteros amplificando por una potencia en base 10. ¿Ya? Entonces, una forma de resolver este tipo de operatoria es amplificando. ¿Ya? Entonces yo, en esta parte de acá, si se fijan aquí, el dividendo tiene decimales, pero el divisor no. ¿Ya? Cuando sucede eso, hay dos formas de resolverlo. ¿Ya? Esta es la primera, ¿ya? Que dice amplificando. ¿Ya? O sea, ustedes recuerden que amplificar significa multiplicar. ¿Y qué voy a multiplicar? El numerador y el denominador por el mismo número. ¿Ya? Pero ahora se tienen que amplificar por potencia de base 10. ¿Qué significa potencia de base 10? Son los números 10, 100, 1000, 10.000 y así sucesivamente. Pero no, creo que lleguemos al 1000, ¿ya? Vamos a estar entre el 100 y el 10 y el 100, ¿ya? No vamos a avanzar más allá. Entonces, eh, ¿cómo yo sé por cuánto amplificar? Si es por 10, por 100, por 1000. Esa información me la va a dar el dividendo. ¿Cuántos decimales tiene? Si se fijan en este ejemplo, tiene un solo decimal, que es el 9. Por lo tanto, se amplifica por 10, porque el 10 tiene un solo cero. O sea, la cantidad de decimales va a ser la cantidad de ceros que yo coloque acá. Por ejemplo, si aquí hubiera sido 78,98, aquí tengo dos decimales, entonces yo tendría que haber amplificado por 100. Por 100. Si hubieran tres decimales, yo amplifico por 1000. ¿Ya? Entonces, como ya sé por cuánto amplificar, yo tengo que multiplicar el dividendo y el divisor por el mismo número. Al multiplicar el dividendo por 10, fíjense bien lo que pasa. La coma se me pierde, se va la coma. ¿Y por qué se va la coma? Porque al multiplicar el 78,9 por 10, esa coma se corre un espacio hacia la derecha. Y me queda acá. Me queda fuera de los números. Y cuando sucede eso, simplemente se borra. Por eso me queda 789. Ahora, el 3 por 10, fácil, ya eso me da 30. Y el resultado de haber amplificado el dividendo y el divisor por 10, estos números se transformaron en números enteros, sin coma, sin nada. Y al hacer eso, yo empiezo a dividir como ustedes ya conocen. ¿Ya? Entonces, yo digo, el 30 en el 78, ¿cuántas veces cabe? Dos veces. 30 por 2, 60, para llegar a 78, 18. ¿Ya? Esto es lo que me falta. Bajo el siguiente número, que sería el 9. El 30 en el 189 cabe 6 veces. 30 por 6, 180. Para llegar a 189, 9. Como no tengo más dígitos que bajar, y me quedó 9, y el 30 es muy grande para el 9, yo le coloco una coma al cociente, ¿ya? Y ese 9 se transforma en 90. Y ahora sí puedo seguir dividiendo. El 30 en el 90, 3 veces. 30 por 3, 90. Para llegar a 90, 0. ¿Ya? Entonces, ese es el proceso de la forma 1, ¿ya? Porque hay otra forma de resolver esto, mucho más cortita, ¿ya? Si ustedes quieren amplificar, ¿ya? Entonces, les vuelvo a repetir, el número que ustedes van a amplificar va a depender de cuántos decimales tenga el dividendo, en este caso, ¿ya? El método 2 es el que yo prefiero, ¿ya? Ahí ustedes eligen el cuál, el que sea mucho más fácil, ¿ya? Entonces, si yo tengo el 78,9 dividido en 3, yo empiezo a dividir normal.
¿Ya? Dice un check. Ahí sí. El 3 en el 7, ¿cuántas veces cabe? 2 veces. 3 por 2, 6. Para llegar a 7, 1. Bajo la siguiente cifra, que es el 8. El 3 en el 18 cabe 6 veces. 3 por 6, 18. Para llegar a 18, nada, 0. No puedo bajar la siguiente cifra. ¿Por qué no puedo? Porque hay una coma que está ahí que me lo impide. Entonces, esa coma que está ahí, yo la traslado hacia acá. Y al hacer eso, puedo bajar el 9. Y ahora, el 3 en el 9, 3 veces. 3 por 3, 9. Para llegar a 9, 0. Si se fijan, llegamos al mismo resultado de las dos formas. Una es más larga que la otra, ¿ya? Pero yo, sinceramente, prefiero la forma número 2, que es directa, sin necesidad de amplificar. ¿Duda con esto? ¿Duda, consulta? Vamos a hacer ejemplo ahora de esto, ¿ya? Así que no se preocupen. Pero Bueno, duda hasta el momento. no hasta el momento, dice. Ya. Entonces vamos a hacer ejemplo. Vamos a avanzar. Voy a borrar. Entonces vamos a hacer ejemplo de cuando hay decimales en el dividendo. ¿Ya? Ahí. Tenemos 6 ejemplos cuando el dividendo tiene decimales. ¿Ya? Yo lo voy a hacer de la forma 2 porque es para mí es la más corta, ¿ya? Y la más directa. Entonces, veamos. Aquí se me perdió el lápiz. Ya, entonces empiezo a dividir normal. ¿Ya? El 3 en el 4. ¿Cuántas veces cabe? Una vez. 3 por 1, 3. Para llegar a 4, me falta una. No puedo bajar la siguiente cifra. ¿Por qué no puedo? Porque hay una coma que me lo impide. Entonces, esa coma yo la traslado hacia el cociente. Y al hacer eso, puedo bajar la siguiente cifra. Ahora, el 13 en el 13 cabe 4 veces. 3 por 4, 12. Para llegar a 13, falta una. Bajo la siguiente cifra, que es el 12. El 13 en el 12 cabe 4 veces. 3 por 4, 12. Para llegar a 12 me falta 0. Bajo la siguiente cifra. El 3 en el 6 cabe 2 veces. 3 por 2, 6. Para llegar a 6, 0. Como me dio 0, termino la división. ¿Ya? Esa es la respuesta del ejemplo número 1. ¿Alguna duda, consulta del primero? Duda, consulta. No, profe. Ya. Se escuchó raro. Se escuchó medio cortado. No, profe, dice. Perfecto. Vamos con el siguiente ejemplo, ¿ya? La idea es ir practicando porque igual cuesta, ¿ya? Entonces, con práctica vamos entendiendo un poco más. El 4 en el 3 no cabe, ¿cierto? Porque el 4 es muy grande, entonces yo separo dos cifras. El 4 en el 32 cabe 8 veces, ¿cierto? 4 por 8, 32. Para llegar a 32, 0. ¿Puedo bajar la siguiente cifra? ¿Puedo o no puedo? ¿Qué Sí, dice el profe, chat? pero tiene que poner un punto al Correcto. lado del 8. Esa coma la tengo que sacar de ahí. Entonces la corro hacia el lado del 8. Y al hacer eso, puedo bajar la siguiente cifra. Ahora, el 4 en el 1 cabe, no cabe. Cuando sucede eso, 0 al cociente y bajo la siguiente cifra, que sería el 5. Entonces ahora se me transforma en un 15. El 4 en el 15,
3 veces. 4 por 3, 12. Para llegar a 15, 3. Bajo la siguiente cifra, que sería el 6. El 4 en el 36, 9. 4 por 9, 36. A 36, 6. Y ahí estaría el resultado del segundo ejemplo. Dudas, consultas, háganla ahora. Entonces vamos con el siguiente. Sí, no hay consulta. ¿No? ¿En el chat no hay nada? Ya, No. perfecto. Ya, entonces acá el 5 en el 26 cabe 5 veces. 5 por 5, 25. Para llegar a 26, falta una. Bajo el 7. El 5 en el 17 cabe 3 veces. 5 por 3, 15. Para llegar a 17, 2. No puedo bajar la siguiente cifra porque está la coma. Entonces, esa coma, o puntito, como quieran llamarlo, lo traslado para el cociente y la coloco acá. Y al hacer eso, puedo bajar la siguiente cifra. Ahora, el 5 en el 20, 4 veces. 5 por 4, 20. Para llegar a 20, 0. Y bajo la última cifra que me queda, que sería el 5. Y el 5 en el 5, una vez. Duda con el tercer ejemplo. Si se dan cuenta, es mucho más accesible este método que el método de andar amplificando y después dividiendo. Ya es mucho más engorroso. Profesor, Dígame. si en vez de 6, ahí sería, o sea, en vez del 5 sería, por ejemplo, un 6, el 2, 67,05 fuera como 0,6 dividido en 5. ¿A dónde? Tendría que Espere. poner un 0 al lado. De nuevo, dígame el número, que no le escuché muy bien. Si el 267,05 fuera como a 0,6 dividido en 5, que el otro número me quede 5 dividido en 6, ¿tendría que agregar un 0? Sí, agregar ceros, hasta que se pueda terminar la división. Ok. Ya, entonces, vamos al siguiente, el número 4. El 6 en el 39, ¿ya? Cabe 6 veces, si no me equivoco. Sí, 6 veces. 6 por 6, 36. Para llegar a 39, 3. Como no puedo bajar la siguiente cifra, ¿ya? Esa coma la traslado al cociente y ahora bajo el 1. El 6 en el 31 cabe 5 veces. 6 por 5, 30. Para llegar a 31, 1. Y bajo la siguiente cifra, que sería el 2. El 6 en el 12, 2 veces. 6 por 2, 12. Para llegar a 12, 0. Bajo la siguiente cifra. Ahora, el 6 en el 0, 0 veces. Y termino. ¿Ya? Ahora, si ustedes esto lo comprueban con calculadora, le va a salir así el resultado. ¿Ya? Ese 0 no se va a tomar en cuenta, por sacar. ¿Ya? Pero es lo mismo. ¿Dudas, consultas hasta el momento? Recuerden que este es solo una parte nueva, porque estamos viendo cuando el dividendo tiene decimales. Después hay que ver cuando los dos tienen decimales. Por eso esta parte tiene que quedar clara ahora. ¿Dudas con esos 4 ejemplos? Consultas que tengan. No, profe. ¿No? Ya, entonces les voy a dar unos 5 minutos para que ustedes hagan los últimos 2. ¿Ya? Y después me van diciendo los resultados por el chat, pero la idea es que lo hagan a mano sin necesidad de la calculadora, ¿ya? Esta es la idea. Ya, entonces 5 minutos, son las 3:32, a las 3:37 lo resuelvo yo y comparamos los resultados, ¿ya? Si quieren van diciendo sus resultados por el chat, ¿ya? Va viendo qué les da, ¿ya? Comiencen. Ya, entonces vamos a hacer el siguiente.
Entonces, el 8 en el 52 cabe 6 veces. Sí, 6 por 8, 48, para llegar a 52, 4. Como no puedo bajar el 6 inmediatamente, esa coma me lo impide, esa coma la traslado al cociente, y ahora sí bajo la siguiente cifra. El 8 en el 46, 5 veces. 8 por 5, 40, para llegar a 46, 6. Bajo la siguiente cifra, que sería el 3. El 8 en el 63, 7 veces. 8 por 7, 56. Para llegar a 63, me faltan 7, si no me equivoco. Y el 8 en el 72, 9 veces. 8 por 9, 72. Para llegar a 72, nada. Y ahí estaría el resultado del último ejercicio. Duda, consulta con esta primera parte. No, profe, Ya, todo claro. bien. Ahora viene lo entretenido. Cuando ambos son decimales. ¿Ya? Entonces, voy a borrar. Y vamos a siguiente. Ya. Entonces, acá. Ahí sí. Si se fijan en el ejemplo que yo les di, acá los dos tienen decimales. Pero a mí el que me interesa es el decimal del divisor. ¿Por qué del divisor? Porque yo puedo trabajar perfectamente con decimales acá, como lo hice en delante. Pero con este se me hace difícil. Ya entonces yo me tengo que preocupar de eliminar ese decimal del divisor. ¿Y cómo lo hago? Ahora sí o sí yo tengo que amplificar. ¿Ya? Entonces, como les había dicho antes, la cantidad de decimales me va a indicar por qué potencia de 10 multiplicar. Si es por 10, por 100 o por 1000 o 10.000. Como en este caso, fíjense bien, tiene un solo decimal, yo lo amplifico por 10. Al hacer eso, el 5.8 se me transforma en 58 y en el divisor la coma no se me pierde, solamente la coma cambia de posición hacia la derecha. ¿Cuánto espacio? Dependiendo, ¿cuántos ceros tengo acá? Tengo un solo cero, entonces esa coma se mueve solamente un espacio. Por eso me queda 30.74. ¿Ya? Si hubiera sido aquí un 100, esa coma se corre 2 espacios. ¿Ya? Para que lo tengan bien en claro cuántas veces se corre. Teniendo eso, ¿ya? Y ya en el divisor no hay decimales, empiezo a dividir, como lo hice en los ejemplos anteriores. ¿Ya? Entonces, el 58 no cabe en el 30. ¿Ya? No cabe, porque es muy grande. Entonces lo coloco 0 al cociente, ¿ya? ¿Y para qué? Porque yo no puedo bajar esta cifra, no la puedo porque hay una coma que me lo impide, como lo hacíamos delante. Entonces, 0 al cociente y esa coma la traslado hacia el cociente, hasta acá. Y ahora recién puedo bajar la siguiente cifra, que sería el 7. Y ahora me queda el 58 en el 307, ¿ya? Entonces, el 58 en el 307 cabe 5 veces. 58 por 5 me da 290. Para llegar a 307 me faltan 17. Bajo la siguiente cifra, que sería el 4, ¿ya? Y ahora el 58 en el 174 cabe 3 veces, ¿ya? Y ahí me da el 0. Pero aquí, si se fijan, tienen que sí o sí amplificar. ¿Para qué? Para eliminar el decimal del divisor, ¿ya? Ahora, yo sé que esto es un poquito complicado, especialmente cuando tenemos que amplificar. Yo voy a hacer varios ejemplos, ¿ya? Con este mismo método, porque no hay otro.
porque la idea es que se acostumbren a hacerlo y identifiquen por qué potencia amplificar. Entonces, vamos a avanzar. Eso ya lo hicimos. Aquí tenemos varios ejemplos. Si se dan cuenta, hay decimales en el dividendo y en el divisor. ¿Ya? Entonces, voy a borrar, espérenme. Ahí sí. Yo tengo que eliminar ese decimal de acá para que me quede como número entero. ¿Cuántos decimales tiene este número el divisor? Tiene un solo decimal. Por lo tanto, yo tengo que amplificar por 10. Al hacer eso, el dividendo se transforma en 122.5, porque la coma se corre un espacio, dependiendo de la cantidad de cero. Recuerden que lo había dicho eso. Y ese 0.7 se transforma en 0.7, porque la coma se me pierde. Pero 0.7, el número entero, simplemente es 7. Entonces aquí me quedaría un 7. Y fíjese lo que quedó. Quedó como el método 1, como la primera parte que hicimos. Entonces yo eso sí lo puedo dividir. Entonces, el 12, el 7 en el 12, ¿cuántas veces cabe? Una vez. 7 por una, 7. Para llegar a 12, 5. Bajo la siguiente cifra, que sería el 2. El 7 en el 52, 7 veces. 7 por 7, 49. Para llegar a 52, 3. Bajo la... antes de bajar la siguiente cifra, hay una coma ahí. Entonces, no puedo bajar la siguiente cifra sin antes esa coma sacarla de ahí. ¿Y cómo lo hago? Esa coma la traslado hacia acá. Y ahora sí bajo la siguiente cifra. Y el 7 en el 35, 5 veces. 7 por 5, 35. Para llegar a 35, 0. Y ahí llegué al resultado. Entonces aquí lo importante es eliminar el decimal del divisor. ¿Ya? Eso se tiene que enfocar primero. ¿Cómo se llama el ¿Dudas? primer, ¿Ah? se llama el primer número? Si usted dice que hay uno que se llama divisor, ¿cuál es el 0,7 en este No, caso sería el divisor? el divisor es ese. Divisor, o sea, este es el divisor, perdón. Divisor, y este sería el dividendo. Dividendo. ¿Ya? Y hay uno para saber por cuánto hay que multiplicarlo, el qué número hay que fijarse, porque delante creo que le escuché que había que fijarse en el dividendo En el y primer ahora caso, solamente, en el divisor, solamente acá en el multiplicó divisor, por 10. sí, por 10, dependiendo de la cantidad de decimales que tenga. Ejemplo, aquí en el primer ejemplo, multipliqué por 10 porque aquí tenía un solo decimal, que sería el 7. Pero acá tiene dos decimales, fíjense bien, tiene 1 y 2. Entonces aquí yo tendría que amplificar por 100. O sea, tenemos que fijarnos en el divisor. En el divisor, correcto. En el divisor ¿Cuántos me va a indicar decimales tiene el divisor? por cuánto amplificar. ¿Ya? Voy a borrar aquí. Ese lo vamos a hacer después. Vamos a hacer el segundo. Entonces, el divisor me va a indicar por cuánto yo tengo que amplificar para eliminar el decimal del divisor. Como acá el divisor tiene solamente un decimal, yo amplifico por 10. Entonces, al hacer eso, la coma del dividendo se me corre un espacio hacia la derecha. Me quedaría 290,95. ¿Ya? Y esa coma se me pierde y ese número se transforma en un número entero. Sería el 23. ¿Ya? Esa es la razón por cual uno amplifica, para eliminar el decimal del divisor. Y ahora me quedó de la misma manera que lo hicimos al principio. Entonces aquí yo tengo que dividir normal y teniendo cuidado con la coma que está en el dividendo. Entonces empezamos. El 23 en el 29, ¿cuántas veces cabe? Una vez.
una vez. 23 por 1, 23. Para llegar a 29, 6. Y bajo la siguiente cifra, que sería el 0. Ahora, el 23 en el 60 cabe 2 veces. 23 por 2, 46. Para llegar a 60, 14, si no me equivoco. ¿Ya? Esto es lo que me falta. Ahora, para bajar la siguiente cifra, no puedo, porque hay una coma. Entonces, esa coma yo la muevo y la coloco en el cociente, acá. Y ahora sí yo puedo bajar el 9. El 9, puse 8. Ahí. Ahora, el 23 en el 149, 23 por 6. 23 por 6, 138. Para llegar a 149, 11. Y bajo la siguiente cifra. Entonces, el 23 en el 115, 5 veces. 23 por 5, 115. Para llegar a 115, nada. ¿Ya? Y ahí está hecho el segundo ejemplo. Si tienen alguna duda, me lo dicen, yo lo hago de nuevo, lo explico de nuevo, no hay problema. Pero por favor digan si tienen dudas. Porque de aquí va a salir la pregunta esencial. Por el chat no hay No, nada, profe. ¿no? No hay Nada en el chat. dudas. Nada en el chat, ya. Vamos a hacer el siguiente, ¿ya? Porque la idea es ir practicando. Pero, profe, ¿y en qué tiempo vamos a hacer la pregunta esencial? En su casa la van a hacer cuando yo la termine la clase de explicar, yo se las presento. ¿Ya? Pero es lo mismo que hemos hecho ahora. Yo le cambié los números, ¿no? Por eso tienen que poner atención a esta parte. Yo solamente le cambié unos numeritos, pero es lo mismo, el mismo trabajo. ¿Ya? No hay nada complicado. No, es algo un poquito directo más que nada. Ya. Fíjense bien aquí en el divisor. Tiene, ¿cuántos decimales? Tiene 1 y tiene 2. Ya no puedo amplificar por 10. Ahora tengo que amplificar por 100. Por 100. Porque tiene 2 decimales. Entonces, al amplificar por 100, este numerito me va a cambiar. ¿Por qué me va a cambiar? Porque la coma se va a correr, ¿cuánto espacio ahora? Se va a correr 1, 2. O sea, 1 y 2. Va a quedar aquí. Entonces la coma desaparece de ese número. Porque queda fuera. Dividido en 142. Porque también se elimina del decimal del divisor. Que eso es lo que queríamos. ¿Ya? Y ahora me queda una división en el cual el divisor tiene 3 cifras. No sé si ustedes saben dividir de esa manera. ¿Ya? Entonces empezamos. El 142 en el 799 cabe 5 veces. 5 veces. 142 por 5 es 710. Para llegar a 799 me faltan 89. ¿Ya? Bajo la siguiente cifra, que sería el 4. 142 en el 894 parece que cae 6 veces o 7 veces. No, voy a ver con ese cálculo mental. 6 veces. 6 veces cabe. 142 por 6 es 852. Para llegar a 894 me faltan 42. Bajo la siguiente cifra, que sería el 6. El 142 en el 426, 3 veces. 142 por 3 es 426. Para llegar a 426, 0.
¿Ya? Y ahí estaría el resultado de esa división. Dudas, consultas. Dudas, consultas. No, profe. ¿No? En el chat no hay dudas, profe. Nada tampoco. Perfecto. Vamos a seguir haciendo ejemplos por si acaso, porque esto igual a veces complica, ¿ya? Ya, entonces ahora vamos a hacer el número 4. Acá yo tengo un solo decimal en el divisor. Por lo tanto, yo amplifico solamente por 10. Al hacer eso, la coma del dividendo se me corre un espacio. Se me corre hacia acá. Entonces se me elimina del dividendo, porque me queda fuera de los números. Entonces me queda 9, 5, 8, 5. Dividido en 213. ¿Ya? Ahora, el 213, ¿cuántas veces cabe en el 958? Uy. 4 veces. 213 por 4 me da 852. Para llegar a 958 me faltan 106. 106. Bajo la siguiente cifra, que sería el 5. Entonces, el 213 en el 1065, y número muy grande, espérenme. 5, profe. 5 veces, 5 veces. 213 por 5 me da 1065. Para llegar a 1065, 0. ¿Ya? Y ahí estaría el resultado de esa división. Ahora, si ustedes quieren, lo pueden comprobar con la calculadora, ¿ya? Y le van a dar el mismo resultado. Ya, yo les voy a dar ahora unos 5 minutos. Son 5 para las 4, ¿ya? Para que ustedes realicen esos dos ejemplos, ¿ya? Y después vamos comprobando el resultado, ¿ya? Y a medida que van terminando, me van diciendo por el chat su resultado, a ver si está correcto o no, ¿ya? Empieza. Como yo había dicho, ya, cuando hay decimales en el divisor, tendríamos que amplificar. ¿Cuántos decimales tiene? Tiene un solo decimal de divisor. Por lo tanto, yo tengo que amplificar por 10. ¿Ya? Al hacer eso, se tiene que multiplicar el dividendo y el divisor por 10, ambos. Entonces, esa comita del dividendo se corre un espacio hacia la derecha. Uno solo, porque hay un solo cero. ¿Ya? Entonces me quedaría 208,8. Y la coma del divisor se me va, se me pierde. Por eso yo amplifiqué, para que ocurriera eso. Entonces ahora yo puedo dividir como lo hicimos al principio, ¿ya? Entonces, el 24 en el 208, ¿ya? Ahora, ustedes a lo mejor se tuvieron la duda y dijeron, el 24 en el 20 no cabe, ¿ya? Pero cuando sucede eso y tienes más cifras para agregar, tú lo haces, ¿ya? Ahí tomo 3 cifras. Al inicio, el 24 en el 208 cabe 8 veces. 8 veces si no me equivoco. ¿Ya? 8 veces. 24 por 8 es 192. Para llegar a 208, 16. Yo no puedo bajar la siguiente cifra porque tiene un decimal ahí que me lo impide. O sea, una coma. Y esa coma la traslado al cociente, la coloco acá, y al hacer eso yo puedo bajar el 8. Ahora, el 24 en el 168 cabe 7 veces. 24 por 7 es 168. Para llegar a 168, 0. ¿Ya? Y ahí tenía el resultado, 8,7. ¿Le dio el mismo resultado a ustedes? ¿Diferente? ¿Similar?
¿Se equivocaron en algo? Bueno, varios tuvieron el mismo resultado y Graciela Ujú. dice que entendió gracias a usted. Ya. Vamos a hacer el último, ¿ya? Vamos a hacer el último ejemplito de esto. Entonces, nuevamente, nos tenemos que preocupar del divisor, o sea, de ese amigo. Entonces, como tiene un solo decimal, yo amplifico por 10. Al hacer eso, la coma del dividendo se me corre un espacio, me quedaría justo ahí, ¿ya? Entonces me quedaría 43,40 dividido en 35. Entonces, ahora empiezo a dividir, como ustedes ya saben. No creo que haya problema. Entonces, me quedaría el 35 en el 43. ¿Cuántas veces cabe? Una vez. 35 por una 35 a 43, creo que son 8. Bajo la siguiente cifra, pero antes de eso hay una coma. Entonces, esta coma yo la tengo que trasladar hacia el cociente. Y ahora sí yo puedo bajar el 4. 35 en el 84. ¿Cuántas veces cabe? Cabe 2 veces. ¿Ya? 35 por 2, 70. 70. Para llegar a 84, 14. Bajo la siguiente cifra, que es el 0. Y el 35 en el 140 cabe 4 veces, me da justo. 35 por 4, 140 a 140, 0. Y ahí está el resultado de los 6 ejemplos de división con decimales. ¿Alguna duda, consulta que tengan sobre esto? Bueno, Benjamín dice que, profe, la coma se mueve hacia la derecha. Hacia la Pregunta. derecha. En el dividendo hacia la derecha. Eso es ¿Cuánto porque se espacio? amplificó, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto espacio? Eso va a depender de cuántos ceros tenga ese número por cual amplifique. Acá, en el ejemplo de acá, se corrió 2 espacios porque amplifiqué por 100 y tiene 2 ceros. Acá se corre solamente uno porque tiene un solo cero. ¿Ya? Pero se corre hacia la derecha. Se amplifica a ambos, ¿cierto? Dividendo y división. Ambos, ambos, Esto es ambos, súper ambos se importante. amplifican. ¿Ya? ¿Dudas, consultas que tengan? Bueno, esa era la consulta de Benjamín Asensio. Ya. Entonces, vamos a avanzar. Voy a borrar. Ya, yo les tenía algunos ejercicios, ¿ya? Pero me interesa más explicarle la pregunta esencial. ¿Ya? Quiero que la miren, que la observen, que la admiren, ¿ya? Y no se asusten, por si acaso, no se asusten, ¿ya? Fíjense bien lo que tienen que hacer. Hay decimales en el dividendo y en el divisor. Pero a mí, ¿qué me interesa eliminar? Los decimales del divisor. Entonces me tengo que fijar cuántos decimales tiene ese divisor. Recuerden que el divisor es este. ¿Ya? Ese es el divisor. Entonces, ¿cuántos decimales tiene? Tiene 2. Entonces yo tengo que amplificar por 100. 100. Al hacer eso, el dividendo, la coma del dividendo, se me va a correr ¿cuánto espacio? 2 ¿Hacia dónde? ¿Derecha o izquierda? hacia la derecha. Perfecto. ¿Y ese 0,15 en cuánto me queda? En En 15. 15. Ya. Y al hacer eso yo puedo empezar a dividir como le había enseñado al principio. ¿Ya? Entonces, ahora quiero que lean lo que yo estoy pidiendo. Fíjense lo que yo estoy pidiendo. Realiza la siguiente división con números decimales. Todo el desarrollo tiene que estar en la hoja de su cuaderno.
Cuando ustedes me manden la foto, quiero toda la división en el cuaderno. No me manden el resultado final así como ya lo habían hecho algunos, ¿ya? Y les he dicho que tienen que enviarme el desarrollo, ¿ya?